En la clase de hoy vamos a desarrollar el módulo 6 de este curso de Sociedades Anónimas, en el cual nos vamos a referir al régimen de las asambleas de accionistas. En realidad, el tema de las asambleas de accionistas está incorporado en el tema, yo diría, aún más amplio del tema de los órganos de la sociedad anónima. La sociedad anónima como persona jurídica, como sujeto de derecho, tiene una voluntad jurídica, forma su voluntad jurídica de determinadas maneras. Pero a diferencia de las personas físicas, carece de una voluntad psicológica. La persona jurídica no es capaz de querer psicológicamente. Esto determina que deba crear determinados procedimientos a través de los cuales la voluntad psicológica de determinadas personas físicas se imputa a la persona jurídica. Y ese sistema a través de los cuales se realiza esa imputación de la voluntad de personas físicas a la persona jurídica constituye el sistema orgánico de la sociedad. Los órganos entonces son estos centros de imputación de facultades dentro de las sociedades anónimas, a través de los cuales personas físicas manifiestan la voluntad social. El régimen de sociedades anónimas reconoce básicamente tres órganos fundamentales. En primer lugar, las asambleas sociales, que es lo que vamos a analizar en la clase de hoy. En segundo lugar, el órgano de administración, con facultades también de representación, que lo vamos a ver en la clase próxima. Y finalmente, un órgano que tiene naturaleza contingente, no necesaria, que es el órgano de fiscalización interna o sindicatura. Pero vayamos ahora al tema de la clase de hoy, que es el relativo a las asambleas de sociedades anónimas. Y a ese respecto vamos a analizar en la clase de hoy tres temas fundamentales. En primer lugar, el concepto y las clases de asambleas que pueden reunirse o convocarse en las sociedades anónimas. En segundo lugar, el régimen de funcionamiento de estas asambleas. Y en tercer lugar, el régimen de impugnación o anulación de las resoluciones de las mismas. En primer lugar, si tuviéramos que definir lo que es una asamblea de sociedad anónima, diríamos que es el órgano de gobierno de la sociedad en el cual se encuentran representados todos los accionistas. A diferencia de otros órganos que son de elección dentro de la sociedad, las asambleas sociales son los órganos en los cuales todos aquellos tenedores de acciones tienen la facultad de participación. Y se dice que es el órgano de gobierno porque en él reposan determinadas potestades básicas y fundamentales que hacen al querer social. Las asambleas, por ejemplo, aquel órgano que designa al directorio y al órgano de fiscalización interna, es el órgano que debe aprobar o reprobar la gestión de ese directorio a través de la aprobación de los balances o de las memorias que éste presenta a su consideración. Es esa asamblea la que debe decir qué debe hacerse con las utilidades sociales. Es esa asamblea la que debe pronunciarse en materia de reforma de los estatutos. Es decir, todos aquellos temas que de alguna manera hacen a las bases fundamentales de la sociedad y hacen al cumplimiento de su causa jurídica típica, reposan en este órgano de gobierno. Un tema que realmente ha tenido una evolución importante en el seno de las sociedades anónimas ha sido precisamente el de determinar cuál es el ámbito de las potestades de esta asamblea de accionistas, por oposición a cuál es el ámbito de las potestades del órgano de administración o el directorio
que esta asamblea designe. Y en este tema decíamos, ha habido una auténtica evolución en el derecho. Si por ejemplo nosotros vemos cuál era el panorama de la normativa en oportunidad de la aprobación de nuestro Código de Comercio a mediados del siglo pasado, vemos cómo de alguna manera para el codificador comercial la asamblea era el órgano que tenía todos los poderes vinculados al desarrollo de la actividad social. Correspondía a la asamblea todas aquellas facultades que implicaban ejercicio del objeto social. Y de alguna manera el directorio o el órgano de administración actuaba por delegación de esa asamblea. Era muy gráfico nuestro Código de Comercio cuando decía que las sociedades anónimas eran administradas por mandatarios revocables, expresión muy cuestionada por la doctrina, pero que era muy gráfica para ver, para traducir esta postura del director o del administrador como un delegado de la asamblea. En legislaciones más modernas este esquema ha ido variando y de alguna manera se ha ido produciendo una lenta y progresiva traspaso de facultades de la asamblea al directorio, al punto tal de que de alguna manera en legislaciones más modernas prácticamente la totalidad de aquellas facultades que implican ejercicio normal o corriente del objeto social no residen en la asamblea, se encuentran excluidas de aquellas potestades de la asamblea y corresponden al directorio de la sociedad. Esta tendencia que corresponde a la mayor profesionalidad de los directorios y a una creciente población de las asambleas que se hacen un poco idóneas para desarrollar actividades corrientes del objeto, han ido motivando ese traspaso. Ese traspaso incluso se encuentra reflejado en nuestra legislación en materia de sociedades anónimas, ya que la ley, por ejemplo, cuando quiere establecer las facultades de un tipo especial de asamblea, como es la asamblea ordinaria, cosa que vamos a ver se hace en el artículo 342, establece que puede tomar medidas relativas a la gestión de la sociedad, siempre y cuando los temas sean sometidos a la asamblea por el administrador o la comisión fiscal. Es decir, la asamblea no tiene en nuestra ley la facultad de generar o de excitar por sí la toma de decisiones en temas relativos a la gestión social. En otras legislaciones aún la exclusión de la asamblea de estos temas es mucho más nítida y contundente. La ley distingue tres tipos de asambleas de accionistas. Distingue por un lado las asambleas ordinarias, distingue por otro lado las asambleas extraordinarias y habla por último las asambleas especiales. Dejemos las asambleas especiales para un segundo momento y concentrémonos por un momento en el tema de las asambleas ordinarias y extraordinarias. Con respecto a la distinción entre unas y otras, se han adoptado conceptualmente criterios diferentes. Se han adoptado por algunos criterios que podríamos denominar formales, diciendo que las asambleas ordinarias son las que se reúnen periódicamente, como marca la ley, una vez al año. En cambio, las extraordinarias son las que se reúnen aperiódicamente cuando las necesidades sociales así lo requieren. Otros criterios alternativos son los criterios llamados sustanciales, de acuerdo con los cuales son asambleas ordinarias aquellas que tienen determinados contenidos de pronunciamiento periódico y sistemático en la vida social, como es por ejemplo la designación de directores, como es por ejemplo la aprobación de los balances, como es por ejemplo la toma de decisiones en materia de distribución de utilidades. En cambio, son asambleas extraordinarias
las que se refieren a temas diferentes que no requieren una consideración sistemática y periódica en la vida de la sociedad. En realidad, nuestra legislación en materia de asambleas adopta un criterio mixto y podríamos decir, podríamos representar la competencia de las asambleas sociales como una suerte de círculos secantes, en los cuales hay un área de competencia que es propia de las asambleas ordinarias y que solamente podría ser considerada por asambleas ordinarias, donde hay otro cúmulo de temas que son propios de las asambleas extraordinarias y solamente podrían ser considerados por asambleas extraordinarias. Y finalmente hay otros temas que podrían ser considerados tanto por una asamblea ordinaria como extraordinaria en función de la oportunidad en la cual el órgano se estuviera reuniendo. Es decir, si fuera en la oportunidad de esa reunión periódica anual o fuera en una oportunidad distinta. Dentro de los cometidos propios de las asambleas ordinarias, el artículo 342 de la ley incluye, por ejemplo, la consideración del balance general, es decir, el estado de situación patrimonial y el estado de resultados, además la consideración de la memoria y el informe del síndico. Temas estos que de alguna manera constituyen una suerte de rendición de cuentas de cuál ha sido la gestión de los administradores en la conducción de la sociedad comercial. Además, también es un cometido propio de la Asamblea Ordinaria el tomar decisión sobre el proyecto de distribución de utilidades, tema también muy importante de esta materia, así como tomar decisión en materia de designación de los órganos de administración y de control interno, es decir, el administrador o directorio por un lado y el síndico o comisión fiscal por el otro. En relación con las asambleas extraordinarias, la ley define en principio su cometido por exclusión. Dice que corresponderá a las asambleas extraordinarias resolver sobre todos los asuntos que no sean competencia de la asamblea ordinaria. Pero luego establece determinados temas en particular que necesariamente, sin admitirse pacto en contrario, como dice la ley, van a ser competencia de las asambleas extraordinarias. Estos temas son cualquier modificación del contrato, el aumento del capital en el supuesto del artículo 284, que ustedes recuerdan es el que preveía el aumento del quíntuplo, el reintegro del capital, el rescate, reembolso y amortización de acciones, la fusión, transformación y escisión de la sociedad, la disolución de la sociedad, designación, remoción y retribución de los liquidadores, el tema de emisión de debentures y partes beneficiarias y su eventual conversión en acciones, tema que vamos a ver oportunamente, las limitaciones o suspensiones al derecho de preferencia, que ustedes recuerdan estaban establecidas en el artículo 330 de la ley, y fuera de la enumeración del artículo 343, la participación en grupos de interés económico o en otras sociedades, para lo cual también se requiere decisión de asamblea, según lo dispone el artículo 356 de la ley. Por último, tenemos el tema de las asambleas especiales, que a diferencia de asambleas ordinarias y extraordinarias, que son, yo diría, de existencia preceptiva en la sociedad, las asambleas especiales pueden o no existir en las sociedades, es decir, son de existencia contingente. Estas asambleas son asambleas que se reúnen para tomar decisiones relativas a una clase determinada de acciones. El artículo 349 de la ley dice que para adoptar resoluciones que afecten los derechos de una clase de acciones se requerirá la aprobación o la ratificación de sus titulares. Adoptar una asamblea especial
que se rige por las mismas normas de funcionamiento que las asambleas ordinarias y extraordinarias. Este es un mecanismo de protección de accionistas minoritarios, evitando que por decisión de mayoría se puedan privar a determinada categoría de acciones de derechos que el estatuto les ha originariamente conferido. Definidas los tipos o clases de asambleas que pueden reunirse en las sociedades anónimas, vamos ahora a ver el régimen de funcionamiento de las mismas. Vamos a poner las mismas en práctica y vamos a ver cómo actúan en la vida social. Y para esto vamos a empezar por ver quién convoca a las asambleas. El artículo 344 de la ley establece un mecanismo de convocatoria que podríamos llamar ordinario de la sociedad y un mecanismo de convocatoria que podríamos llamar extraordinario de la sociedad. Comienza diciendo que la asamblea puede ser convocada por el directorio o por el órgano de fiscalización interna. Tanto uno como otro tienen en principio la facultad de convocar a la asamblea. En la convocatoria, además, el directorio o el órgano de fiscalización interna fijarán el orden del día, que de alguna manera va a establecer el marco de la actuación de la asamblea de accionistas. Pero también prevé la ley que la asamblea pueda ser convocada por los accionistas. Prevé el artículo 344 que accionistas que representen por lo menos el 20% del capital social tienen la facultad de solicitar al directorio la convocatoria de una asamblea de accionistas, estableciendo los temas a tratar en dicha asamblea. En ese caso, la ley dispone que el directorio debe convocar asamblea dentro del plazo máximo de 40 días. Si el directorio no lo hace, entonces dispone la ley diferentes alternativas para la convocatoria de la misma. Dispone en primer lugar que la asamblea puede ser convocada por cualquier integrante del directorio sin que lo haga el directorio como cuerpo, o por cualquier integrante de la comisión fiscal sin que lo haga la comisión fiscal, órgano de fiscalización interna, en forma global. Pero también permite que esta convocatoria sea promovida a instancias de los accionistas por el órgano estatal de control o por la justicia. Es decir, en omisión del directorio o del órgano de fiscalización de convocar, los accionistas tienen la posibilidad de acudir o al órgano de fiscalización interna o a la justicia para que ellos se sustituyan al directorio o al órgano de fiscalización interna en la realización de la convocatoria. Por último, también prevé la ley que el órgano de liquidación de la sociedad podrá, cuando la sociedad se encuentre en dicho estado, convocar la asamblea de accionistas. Esta asamblea va a tener que ser convocada, en el caso de las asambleas ordinarias, necesariamente entre los 180 días de cierre del ejercicio. La asamblea ordinaria, decíamos, era la reunión periódica y debe ser convocada por los órganos sociales competentes dentro de este plazo a partir del cierre del ejercicio social. Por oposición a la ordinaria, la asamblea extraordinaria puede ser convocada cuando se estime necesario o conveniente por cualquiera de los órganos sociales que tienen potestad de convocar o de excitar la convocatoria. La ley exige determinados requisitos para la realización de esta convocatoria. Es sumamente formal la ley en esta materia. El artículo 345 de la ley dispone que la convocatoria se publicará por lo menos
por 3 días en el diario oficial y otro diario, con una anticipación mínima de 10 días y no mayor de 30. Es decir, se suman los requisitos formales. Una doble publicación por 3 días cada una, y además dentro de un lapso muy acotado. Son 10 días hábiles por un lado y 30 días corridos por otro, porque es importante tener en cuenta que en la ley de sociedades los plazos menores de 15 días se cuentan por días hábiles y los mayores de 15 días por días corridos. O sea que el lapso que queda entre 10 días hábiles y 30 días corridos es un lapso muy acotado. Además dispone la ley qué es lo que debe contener esta convocatoria. Y esta convocatoria debe contener el carácter de la asamblea, es decir, si la asamblea es ordinaria, extraordinaria o especial. Debe contener, en segundo lugar, la fecha, lugar, hora de la reunión y finalmente debe contener el orden del día. La ley prevé además que pueda realizarse más de una convocatoria. Vamos a ver luego que por diferentes razones del cumplimiento de formalidades puede fracasar la reunión de la asamblea en primera convocatoria y por eso prevé la ley que la asamblea pueda volver a convocarse en segunda convocatoria. Prevé el artículo 346 que la asamblea en segunda convocatoria, por haber fracasado la primera, deberá celebrarse entre los 30 días siguientes y se efectuarán iguales publicaciones que para la primera. No obstante, para facilitar este trámite y evitar que se prolongue tanto la nueva realización de la asamblea, prevé la ley que el estatuto de la sociedad puede establecer la posibilidad de que ambas asambleas, en primera y segunda convocatoria, se realicen simultáneamente. Con lo cual es posible, por ejemplo, que el órgano convocante, en el mismo acto de convocatoria, convoque para la asamblea en primera convocatoria para determinado día, a determinada hora, y disponga además que en caso de fracasar en primera convocatoria se reunirá en segunda, otro día o el mismo día en una hora diferente. Esto, que es muy común que los estatutos lo establezcan, permite que las convocatorias primera y segunda se realicen en forma simultánea. Por último, la ley hace referencias a cómo se realiza la convocatoria en el caso de asambleas unánimes, es decir, aquellas asambleas en las cuales se encuentra presente la totalidad del capital accionario. En este caso, la ley dispone que puede prescindirse de la publicación de la convocatoria a condición de que la asamblea se reúne con la totalidad de los accionistas. Además, en este caso se da una peculiaridad que no se da en las demás asambleas, y es la de que puede ampliarse el orden del día, tal como lo vamos a ver un poquito más adelante. Un régimen especial, que se aparta del régimen general, es aquel que rige las sociedades anónimas cerradas, es decir, aquellas sociedades anónimas que ustedes recuerdan no hacían oferta pública de sus acciones o de sus valores. Estas asambleas anónimas cerradas prevé la ley además que la convocatoria puede efectuarse mediante citación personal al accionista en el domicilio registrado por este en la sociedad a tal efecto. Esto supone que exista un registro del domicilio del accionista para que se pueda llevar adelante este procedimiento. No obstante, como ustedes percibirán, es complejo la armonización de esta disposición con aquellas sociedades que tienen su capital representado por acciones del portador y donde la legitimación para el ejercicio de los derechos propios de la calidad de accionista se transmite con la mera tradición de la acción, sin ningún tipo de registración en la sociedad.
esto determina que esta norma sea muy discretamente utilizada en nuestro derecho. Las asambleas deben funcionar y reunirse en el lugar del domicilio de la sociedad. Acá les recuerdo la distinción entre domicilio y sede. Ustedes recuerdan que el domicilio era el departamento, ciudad o localidad donde funcionaba la sociedad, a diferencia de la sede, que es el lugar preciso, calle y número, dentro del domicilio. La ley impone que la asamblea se reúna en el domicilio de la sociedad, no en la sede de la sociedad. Y además la sociedad debe reunirse para considerar el orden del día. Y esto es tremendamente importante porque el orden del día contenido en la convocatoria marca el ámbito de la capacidad de decisión de las asambleas sociales. Las asambleas sociales solamente pueden considerar, tratar y resolver aquellos temas que están contenidos en el orden del día. Aquellas decisiones que sean tomadas sobre temas no incluidos en el orden del día son decisiones que resultan nulas, como lo dispone el artículo 358. Esto tiene una sola excepción, que es aquellas asambleas unánimes donde la totalidad de los accionistas presentes decidan además unánimemente ampliar el orden del día. Pero en el caso de que no sea una asamblea unánime o que no exista decisión unánime de ampliación del orden del día, no existe ninguna posibilidad para la asamblea de extralimitarse de este objeto específico de su convocatoria. Hay algunos temas que, sin embargo, ustedes recuerdan que la ley disponía que necesariamente se consideraban comprendidos en el orden del día. Y estos temas son los temas de responsabilidad y remoción de administradores y síndico, el cual, a pesar de que no esté contenido en el orden del día, la Asamblea siempre puede considerarlos por imperio de la ley, y así lo dispone el artículo 358. Y además se considera comprendido en el orden del día un tema absolutamente instrumental, como es la elección de las personas que han de suscribir el acta, que a pesar de que normalmente aparecen las convocatorias, si no apareciera en la misma, igualmente se consideraría comprendido dentro del orden del día. La ley impone determinadas formalidades previas a la reunión de la asamblea. Y estas formalidades son la registración de las acciones para la asamblea. La registración supone que los accionistas que vayan a concurrir a la asamblea depositen sus acciones en la sociedad con la antelación prevista en los estatutos sociales. Los estatutos disponen que el depósito puede realizarse hasta el momento mismo de la asamblea, otros establecen algún plazo previo dentro del cual debe cumplirse dicho depósito. La ley permite que el depósito material de las acciones sea sustituido por constancias de depósito. El artículo 350 dispone que el depósito material de las acciones puede sustituirse por un certificado de depósito librado por una entidad de intermediación financiera, por un corredor de bolsa, por el depositario judicial o por otras personas en cuyo caso se requerirá la certificación notarial correspondiente, diciendo que esas personas son depositarias de las acciones. Como contrapartida de este depósito de las acciones o de los comprobantes de depósito de las acciones en un tercero, la sociedad va a emitir un recibo de admisión a la asamblea. La ley establece una excepción a este principio, que es en el caso de emisión de acciones nominativas o escriturales, en las cuales, como ustedes recordarán, existe un registro en la sociedad de quiénes son los accionistas. O sea, la legitimación de la transferencia de acciones supone además el cambio de ese registro para que alguien se considere legitimado
frente a la sociedad. En estos casos no es necesario el depósito material de las acciones, basta la mera comunicación del accionista de que va a asistir a la asamblea para que la sociedad esté en condiciones de registrar su asistencia. ¿Quiénes pueden participar en la asamblea? En primer lugar, como dijimos, la asamblea es el órgano de gobierno donde están presentes todos los accionistas. Es decir, como principio general, todos los accionistas tienen la facultad de asistir a las asambleas sociales. Claro está, en las asambleas especiales, donde solamente se consideran los derechos propios de una categoría de acciones, pues en las mismas podrán acudir los accionistas que compran dicha categoría. Pero como principio general, la asamblea está integrada por accionistas. Los accionistas disponen además de la ley que pueden concurrir por sí o pueden concurrir por mandatario. Y el artículo 351 prevé la representación de los accionistas por terceros. Esta materia, la ley dispone que no pueden ser mandatarios de los accionistas los directores, el síndico, el gerente o los empleados de la sociedad. Con esta restricción, lo que está buscando la ley es evitar que el órgano de administración o quienes detentan el poder de administración dentro de la sociedad puedan controlar el funcionamiento de la misma a través de la obtención de poderes de parte de los accionistas para las asambleas sociales. Salvo estas personas que están inhibidas u otras que el estatuto puede inhibir igualmente para ser mandatarios, los accionistas pueden hacerse representar por terceros. Y en esta materia prevé la ley en principio dos formas de representación. En primer lugar, una representación general o genérica que debe ser otorgada por carta poder con firmas certificadas. Y en segundo lugar, un poder especial, la segunda modalidad es el otorgamiento de un poder especial para la asamblea en particular, en el cual alcanza un simple apoderamiento sin que en este caso sea necesaria la certificación de firma. En ambos casos, estas formas de representación son previstas por la ley en subsidio de lo que las partes hubieran podido establecer en el Estatuto Social. Pero aparte de los accionistas, concurran por sí o por mandatario, la ley prevé además la presencia de otras personas en la asamblea. En la asamblea pueden concurrir los administradores, pueden concurrir el síndico o el órgano de fiscalización interna. En ambos casos concurrirán con voz en la asamblea, pero sin voto. Prevé además la ley que puedan asistir también con voz pero sin voto técnicos o personal de dirección que sean invitados por la mesa de la asamblea a estar presentes. Prevé además el derecho de los accionistas de hacerse asesorar por terceros, es decir, que también podrán concurrir a la asamblea los asesores de los accionistas, en este caso sin voz y sin voto. Y prevé finalmente la ley la concurrencia de las asambleas del representante de los obligacionistas, en el caso de que la sociedad hubiera emitido debentures u obligaciones negociables, el fiduciario. Y prevé además la concurrencia del representante de los tenedores de bonos o partes beneficiarias, si también la sociedad hubiera procedido a emitir este tipo de valores. ¿Cómo se desarrolla la asamblea? Una vez realizada la registración de los accionistas, una vez determinado quiénes van a poder estar presentes en la asamblea, veremos cómo funciona esta asamblea. En primer lugar, la asamblea funciona bajo la presidencia de alguien que la dirige. El artículo 353 prevé que
en principio estas asambleas van a ser presididas por el administrador o por el presidente en caso de administración colegiada. Puede también esta persona ser reemplazada por un presidente ad hoc, un presidente que sea designado por la asamblea para el caso concreto. Prevé además la ley que ese presidente va a actuar asistido por un secretario que va a ser, sí, en este caso, designado por la asamblea para el caso particular en que se trata. La ley exige que la asamblea, para que pueda funcionar, tenga determinado quórum de presencia. Es decir, hay determinado requisito de asistencia de los accionistas a la asamblea para que la misma pueda reunirse, por lo menos para que pueda reunirse en primera convocatoria. Y aquí el régimen de quórum varía según se trate de asambleas ordinarias o asambleas extraordinarias. En las asambleas ordinarias prevé el artículo 354 que la constitución de la asamblea ordinaria en primera convocatoria requerirá la presencia de accionistas que representen la mitad más uno de las acciones con derecho de voto. Es decir, que para que la asamblea ordinaria se reúna válidamente en primera convocatoria, deberán estar presentes accionistas que representen la mayoría del capital social. No obstante, es posible que este quórum no se reúna. En ese caso, prevé la ley que la asamblea podrá reunirse en segunda convocatoria cualquiera sea el número de accionistas presentes. Esta segunda convocatoria, ustedes recuerdan que podrá haberse realizado conjuntamente con la primera, si el estatuto lo preveía, o deberá realizarse para 30 días después, si el estatuto no prevé esta posibilidad. En el caso de las asambleas extraordinarias, el artículo 355 prevé un régimen de quórum diferente. Requiere que la asamblea extraordinaria se reúna en primera convocatoria con accionistas que representen el 60% del capital social, si el contrato no exigiera un quórum mayor, o sea que está previendo que el contrato pueda superar este quórum, no está previendo que el contrato pueda establecer un quórum inferior al previsto. No obstante, si la asamblea no se reunió en primera convocatoria, prevé la ley que pueda reunirse en segunda convocatoria con la concurrencia de accionistas que representen el 40% del capital social, si el contrato no exigiere un quórum mayor o menor. En este caso se da flexibilidad al contrato para aumentar o disminuir el quórum en segunda convocatoria. Es decir, podría, por ejemplo, disponerse que en segunda convocatoria actuará con los casistas, ¿no? Tal como ocurre con las asambleas ordinarias. Finalmente, para que el tema social, el tema de consideración no quede sin decisión de la asamblea, prevé que aún fracasando la asamblea en segunda convocatoria, pueda realizarse una nueva convocatoria por el órgano competente. En este caso no podrá ser realizada conjuntamente con la primera y la segunda, sino que deberá promoverse expresamente una, podríamos llamar, tercera convocatoria, en el cual se considerará el orden del día cualquiera sea el número de accionistas presentes, salvo también en este caso que el contrato disponga una cosa diversa. Por lo tanto, en esta materia ustedes ven que el legislador es muy preciso en exigir determinadas concurrencias mínimas, determinados quórum de presencia mínimas, para que las asambleas funcionen, por lo menos en primera convocatoria. Prevé además, en materia de funcionamiento, la posibilidad de que las asambleas pasen a cuarto intermedio, tema que es particularmente interesante, porque muchas veces el funcionamiento de la asamblea
se encuentra impedido de tomar decisiones por carecer de elementos suficientes. En este caso, una solución es no terminar la asamblea y convocar una nueva, sino suspender la asamblea por un tiempo para poder reunir los elementos necesarios. En este caso se dice que la asamblea pasa a cuarto intermedio. Y el artículo 359 establece que la asamblea que pasa a cuarto intermedio deberá continuar los 30 días siguientes. Y solo podrán participar en la segunda reunión los accionistas que hubieran depositado sus acciones para la asamblea en la primera etapa, o sea, antes de pasar a cuarto intermedio. No podrán registrarse nuevas acciones para esta continuación de la asamblea correspondiente. La asamblea de accionistas toma sus decisiones por el voto de los accionistas que se encuentran presentes. Nosotros en la clase pasada ya vimos el derecho de voto como un derecho sustancial o fundamental de la condición de accionista. Ustedes recuerdan además que la ley establecía determinadas limitaciones al derecho de voto del accionista cuando el accionista tenía un interés propio contrario al interés social, en cuyo caso la ley le imponía abstenerse de votar. Fuera de estos casos, que ya lo vimos y nos remitimos a lo dicho en su oportunidad, el accionista debe votar en la asamblea, tiene derecho a hacerlo y a formar la voluntad social con su voto. Todos los votos, todas las voluntades de los accionistas presentes se computan en las asambleas sociales. Quien vota en blanco o se abstiene de votar también está votando en las asambleas sociales, y el artículo 359 le da a este voto en blanco o abstención de voto el valor de un voto negativo con respecto a la moción que se esté particularmente considerando. La ley, para que la asamblea adopte decisión, exige determinadas mayorías de voto. O sea, la decisión asamblearia es tomada por el voto de la mayoría de los accionistas. Y acá la ley exige prevé tres mayorías diferentes. El principio general previsto en el artículo 356 es que las asambleas toman decisión por el voto de la mayoría de los accionistas presentes. Es decir, toman decisión por lo que podríamos llamar una mayoría simple de accionistas, ya que solamente los accionistas presentes en la asamblea votan y toman decisión por mayoría de los que están. No obstante, esto puede sufrir modificaciones de acuerdo con lo que prevé el estatuto, pero el principio subsidiario previsto por la ley es el de la mayoría simple. Sin embargo, para determinados temas en particular, la ley exige la mayoría absoluta de las acciones con derecho de voto. Es decir, no alcanza que se reúna la mayoría de presentes, debe reunirse la mayoría del total del capital social en la decisión para que la decisión sea considerada favorablemente. Esto ocurre, por ejemplo, para resolver los casos de limitaciones o suspensiones del derecho de preferencia, previsto en el artículo 230, para la emisión de nuevas acciones preferidas, para la alteración de las preferencias, ventajas o condiciones de rescate o amortización, para la participación en grupos de interés económico o en las sociedades. Estos están previstos todos en el artículo 356. También exige esto la ley en las hipótesis de reforma del estatuto previstas en el artículo 362. Es decir, por ejemplo, para los casos de fusión, escisión, transformación, prórroga y disolución anticipada, transferencia del domicilio del extranjero, cambio fundamental del objeto, aumento o reiteración total o parcial del capital. En todos estos casos se requiere el voto de la mayoría absoluta del capital social. Y por último, también prevé la ley, en algunos casos, una mayoría especial, superior a la mayoría absoluta. Es, por ejemplo, el caso que vimos, previsto en el artículo 320, de acuerdo con el cual para no distribuir el dividendo mínimo obligatorio, se necesita, ustedes recuerdan, decisión de asamblea que representara por lo menos el 75% de las acciones con derecho a voto.
En este caso la ley exige una mayoría especial para un tema también muy especial en el funcionamiento de la sociedad. Para terminar con este punto, es importante tener presente que de todo lo actuado en las asambleas de accionistas debe otorgarse un acta, debe entablarse un acta social, un acta que dispone la ley debe ser realizada en el plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la terminación de la asamblea. Y además, en el caso de sociedades anónimas abiertas, dispone la ley de que esta acta de asamblea debe enviarse al órgano estatal de control para ser incorporada al legajo de la sociedad. Y vamos a pasar ahora al último de los temas al cual queremos referirnos con respecto a las asambleas, que es el relativo a la impugnación de las decisiones de la asamblea. Es decir, a la posibilidad de que se dejen sin efecto las decisiones tomadas por la asamblea cuando de alguna manera las mismas contravienen normas o principios que se encuentran en la base de la sociedad anónima. En esta materia nuestra ley prevé dos procedimientos impugnativos. Prevé en primer lugar lo que se denomina la impugnación de las resoluciones de la asamblea y en segundo lugar prevé lo que podríamos denominar la acción de anulación o la acción de nulidad de la decisión adoptada por las asambleas sociales. Prevé el artículo 365 de la ley que se puede promover la acción de impugnación de la decisión de asamblea cuando la misma se adopte contra la ley, el contrato social, los reglamentos o fuera lesiva al interés social o a los derechos de los accionistas. Repasamos entonces, para que proceda la acción de impugnación, la decisión debe ser contraria a la ley, al estatuto, al reglamento, lesiva del interés social, y de vuelta acá aparece el concepto del interés propio de la sociedad, distinto del interés personal de los socios, o sea, lesiva también los derechos de los accionistas. Por su parte, la acción de nulidad, la acción ordinaria de nulidad, procede solamente en el caso de resoluciones que sean violatorias de normas legales. El régimen de una y otra acción es diferente. Mientras la acción de impugnación se promueve a través del procedimiento del juicio extraordinario y tiene un plazo de caducidad muy pequeño, que es de 90 días a partir de la terminación de la asamblea, la acción de nulidad se promueve por vía ordinaria, o sea, a través de un juicio ordinario, y tiene el plazo de prescripción de todos los derechos personales, que es de 20 años. La impugnación o la anulación de la asamblea puede estar motivada en vicios formales o en vicios de fondo que dicha resolución tiene. Decimos que existen vicios formales cuando la asamblea no ha cumplido con alguno de los requisitos de forma muy estrictos que le impone la ley, ya sea porque no se ha convocado en forma adecuada, ya sea porque no se ha hecho esa convocatoria con la antelación correspondiente, ya sea porque no ha reunido el quórum de mayoría de presencia necesario, ya sea porque no ha votado la decisión la mayoría de accionistas que marca la ley. Cualquiera de esos vicios o defectos formales en la convocatoria y puesta a funcionamiento de la asamblea motiva la posibilidad de su impugnación o de su anulación por vicios de fondo. También puede ser impugnada o anulada por vicios de fondo, cuando el contenido mismo de la resolución padece alguno de los vicios o defectos de ilegalidad o de lesión de intereses o derechos que la ley prevé como causales de impugnación o de anulación respectivamente. Se encuentran legitimados para promover las acciones de impugnación o de anulación, en primer lugar, los directores de la sociedad, el síndico,
el órgano estatal de control y además también están legitimados los accionistas, fundamentalmente los accionistas. Para que los accionistas estén legitimados a impugnar las decisiones sociales, la ley exige que hayan votado en contra de esa decisión, o le hayan votado en blanco o se hayan abstenido de votar. Ustedes recuerdan que eran comportamientos que la ley asimilaba al voto en contra. O también podrían impugnar a aquellos accionistas que hubieran votado a favor de la resolución, a condición de que su voto fuera anulable por vicio del consentimiento o que la decisión social fuera contraria al orden público. La ley establece una serie de disposiciones de carácter procesal que son típicas de este procedimiento de impugnación que establece. En primer lugar, la posibilidad de suspensión preventiva de la resolución que se está impugnando. Suspensión preventiva que dispone el artículo 368, podrá disponerla el juez de oficio o a petición de parte si existieran motivos graves y no mediara perjuicios para terceros. Lo que pretende obviamente la ley en este caso es que se siga adelante con el cumplimiento de una resolución de asamblea cuando la misma está siendo judiciada en cuanto a su validez. En el caso de que la misma sea pedida por un tercero, rigen en principio las mismas normas de la ley en materia de medidas cautelares, por lo que se le va a requerir al tercero prestar garantía por los eventuales perjuicios que la suspensión pudiera provocar a la sociedad. Otra norma interesante que establece la ley es la acumulación preceptiva de las acciones. Cuando exista más de una acción de impugnación de la Asamblea, prevé la ley, el artículo 369, la posibilidad de acumular las mismas en una sola acción, imponiéndosele además a los accionistas la designación de procurador común, es decir, representante común para que lleve adelante los procedimientos. Este procurador común prevé la ley que podrá ser designado espontáneamente por los accionistas y en su defecto va a ser designado judicialmente. Prevé además otra cosa muy interesante, prevé que cuando se promueve la acción de impugnación deberán publicarse además edictos por 3 días en el diario oficial y en otro diario, convocando a aquellos accionistas que quieran adherir a esta impugnación para que lo hagan en los mismos autos. Esto lo que está buscando es que exista una unificación de las impugnaciones frente a una misma decisión asamblearia, que las mismas se acumulen en una misma y única acción, de modo de evitar que puedan existir pronunciamientos contradictorios, algunos de los cuales se inclinen por la validez y otros por la invalidez de determinada decisión asamblearia. Las decisiones que recaigan en los juicios de impugnación de asambleas obligan a todos los accionistas. Es decir, la ley prevé que el efecto de la sentencia dictada del juicio de impugnación sea aplicable a todos los accionistas, hayan o no comparecido en el juicio. Esto de alguna manera se armoniza con esa pretensión de universalidad que tenía el juicio de impugnación de acuerdo con el régimen procesal que vimos anteriormente. En este caso, la única limitante de esta decisión es que no va a poder afectar la decisión de impugnación de asamblea los derechos adquiridos por terceros de buena fe a consecuencia del acuerdo impugnado. Y acá se presentan unas peculiaridades de esta norma. Si bien la impugnación, la sentencia de impugnación es la terminación de ese procedimiento extraordinario que prevé la ley, en el caso de que el vicio que se esté cuestionando sea una violación a la norma legal, la ley prevé que ese juicio extraordinario de impugnación pueda ser revisado a través de una acción de nulidad posterior. Es decir,
En el caso de que la sociedad resultara absuelta y se considerara de que no hay causal para la impugnación de la decisión de asamblea y la causal impugnada fue la violación a la ley, tendría siempre el accionista la posibilidad de promover juicio ordinario posterior en el cual se revisara el fallo recaído en el juicio de impugnación. Esta decisión, esta situación que prevé la ley, de alguna manera sigue el principio general de que los procedimientos extraordinarios siempre admiten juicio ordinario posterior. No obstante, ustedes comprenderán que mantienen la incertidumbre con respecto a la aplicabilidad definitiva de la decisión social a través de más de un procedimiento que a su vez podría ser seguido en más de una instancia. También admite la ley que la acción de nulidad pueda ser promovida en forma independiente y para esto es necesario, cuando esa acción de nulidad, es necesario que se haya recaído, como vimos, sentencia en el juicio de impugnación o de que haya vencido, en el caso del accionista, el plazo de que disponía para probar la correspondiente impugnación. Dos normas para terminar nuestro planteo. La primera, la responsabilidad de los accionistas por que hayan votado favorablemente la decisión que luego haya sido anulada. Sobre este tema ya nos hemos referido al ver el estatuto jurídico del accionista. Y por último, la previsión que realiza el artículo 373 de la posibilidad de que la decisión de asamblea que se está impugnando sea revocada por la propia sociedad, una asamblea posterior, durante el procedimiento de impugnación. En este caso, prevé la ley que se pondrá fin al procedimiento de impugnación porque va a carecer de objeto, pero prevé expresamente que va a subsistir la responsabilidad por los hechos producidos que sean, la responsabilidad de los accionistas por los hechos producidos que sean consecuencia de la actuación del hombre. Con este tema damos nosotros por terminado el tema de las asambleas de sociedades anónimas y en las próximas clases abordaremos los puntos vinculados al funcionamiento de los restantes